querés, empezás y arrancás. Qué bueno encontrarnos con ustedes una vez más aquí en nuestro 7º programa. Miren que esto es un camino que hemos iniciado junto a ustedes en la lectura provechosa, sapiencial, gustosa de la exhortación del Papa que se llama Evangelii Gaudium, que él nos regaló a todos los cristianos y que nos lleva por muchos caminos. Y hoy tenemos un tema muy importante. ¿Cuál es el objetivo de este 7º programa, Juan María? Bueno, este 7º programa fundamentalmente nos dirigimos a los sacerdotes para rogarles encarecidamente que preparen muy bien la homilía, como el Papa nos dice, que sea muy profunda y muy cortita. Cote, ¿cómo son tus homilías? El Papa nos tiene buenas recomendaciones para eso, así que me voy a remitir al final del programa para dar un autojuicio sobre lo que son las homilías. Bueno, yo creo que eran aburridas y ahora a partir de Evangelii Gaudium empiezan a ser un poco mejores. En el primer punto, que es el 135, el Papa dice que hay muchos reclamos y hay mucha gente que sufre, tanto los fieles como los predicadores. Yo sinceramente pienso que sufren más los fieles que los predicadores. Porque efectivamente a veces nos alargamos. Algunos dicen, bueno, hay algunos curas que entran en un looping, dan la vuelta y después dan la vuelta y no consiguen seguir del looping. Si dieron la primera idea y se van, ya. Por eso es muy importante, vamos a ver en este capítulo, que nosotros preparemos, como el Papa nos aconseja y nos sugiere, muy bien la homilía, demos esas muy buenas ideas, que dejemos espacio al Espíritu Santo y que efectivamente se puedan ir los fieles con algo en el corazón y en la cabeza. ¿Qué nos dice el Papa? Nos dice que la homilía no es una clase. Efectivamente. Porque a veces los sacerdotes confundimos el espacio y creemos que tenemos a los fieles para escuchar durante horas y horas una clase que podemos desarrollar en otro ámbito, pero que ahí no es el ámbito. La homilía tiene otra finalidad. La homilía tiene que hacerte arder el corazón. Uh-huh. Y junto con eso, no es una clase, y nos dice que es una conversión de madre. La madre, ¿qué quiere? Y quiere lo mejor del hijo. Y para eso lo aconseja, lo acompaña. Quizá alguna vez le habla un poquito más fuerte. Pero en general la madre siempre lo que busca es lo mejor. Por eso el Papa dice que la Iglesia es madre y predica como madre. El amor guía el diálogo madre-hijo. Y en este diálogo entre la madre y el hijo, la madre sabe que su hijo algunas cosas las sabe. Uh-huh. Pero las refuerza, las reitera, las remarca. Esto lo dice el Papa y a mí me gustó mucho compartírselos a ustedes, porque creo que a veces la homilía no es que tiene que enseñarte tantas cosas, sino que tiene que refrescarte o actualizarte muchos de los temas que vos ya en tu formación tenés. Por eso el Papa dice que es muy importante la cordial cercanía del predicador, que tenga un tono de voz cálido, que tenga una mansedumbre en su estilo, en sus frases, alegría en sus gestos. Incluso dice el Papa que si llega a ser un poco aburrida, pero existe este espíritu de madre, este espíritu cordial, este espíritu de querer, bueno, esa homilía será fecunda. Y otra cosa importante es, cuando uno comunica desde un espíritu a otro espíritu. O sea, de mi interioridad a tu interioridad. Uh-huh. Si mi palabra no surge de una meditación profunda y de una reflexión interna, de un adentro, ¿no? de tener algo que decir, de algo que uno vivió y sintió profundamente y descubrió iluminado por el Espíritu, no va a impactar nunca en tu espíritu, quedará a lo mejor en tu superficialidad. Un lenguaje superficial, que surge superficial, llega a la superficialidad del otro. Un lenguaje que nace profundo, por lo menos intenta ir a las profundidades del otro. Y antes de continuar con el tema 142 o punto 142 y siguientes, que es la palabra que hace arder el corazón, quiero que veamos la primera homilía del Papa Francisco, su primera homilía a los cardenales, que es un verdadero ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque no solo es una profundidad enorme, sino porque dura 7 minutos. 7 minutos. Eso es lo que tenemos que predicar. Si predicamos 7 minutos y algunos segundos, veamos, señor director, Adriana Matucci, esta primera homilía del Papa y aprovechemos para rezar por él e imitarlo y ver qué es lo que nos sigue diciendo hoy. En estas 3 lecturas vedo que c'è qualcosa di comune. hay algo en común. È il movimento. Es el movimiento.
En la primera lectura es el movimiento en el camino. En la segunda lectura, en el movimiento en la edificación de la iglesia. Y la tercera en el Evangelio, el movimiento en la confesión. Caminar, edificar, confesar. Caminar. Casa di Giacobbe, venite. Casa de Jacob, ven. Caminamos en la luz del Señor. Questo è il primo che Dio ha detto a Abraham. Esto es lo primero que Dios le dijo a Abraham. Camina nella mia presenza. Camina en mi presencia. E sei irreprensibile. Y sé intachable. Sei irreprensibile. Sé intachable. Caminar. La nostra vita è un cammino. Nuestra vida es un camino. E quando ci fermiamo, y cuando nos detenemos, la cosa non va. La cosa no va, no funciona. Camminare sempre. Caminar siempre. In presenza del Signore, alla luce del Signore, alla luz del Signore. Cercando vivere con quella irreprensibilità che Dios le pedía a Abraham en su promesa. Edificar la Chiesa. Edificar la iglesia. Si parla di pietre. Se habla de piedras. Con piedras. Si vede pietre hanno consistenza. Sí, las piedras tienen consistencia. Pietre vive. Pero piedras vivas. Pietre unte. Piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Chiesa. Edificar a la iglesia. La sposa di Cristo. Esposa de Cristo. Su quella pietra angolare. Sobre esa piedra angular. Che è lo stesso Signore. Que es el mismo Señor. E quello è un altro movimento della nostra vita. Pues un otro movimiento de nuestra vida. Aquí está el otro movimiento de nuestra vida. Edificar. Y el tercer lugar. Confesar. Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, podemos caminar todo lo que queremos, podemos edificar tante cose, ma muchas se non cosas, confessamos pero si no confesamos Cristo, a Jesucristo, cosa non va. La cosa no funciona. Diventeremo una ONG seremos piadosa, una ONG piadosa, ma non la Chiesa sposa pero del no la Signore. iglesia esposa del Señor. Cuando no se camina, uno se detiene. Quando non si edifica sulle pietre, cosa succede? Cuando no se edifica con las piedras, ¿qué sucede? Succede quello che succede ai bambini sulla Sucede piaggia, con lo que sucede con los niños en la playa, dei palazzi di cuando hacen sabbia. sus castillos de arena. Tutto viene giù, Todo cae al final, senza consistenza. sin consistencia. Quando non si confessa Cuando no se confiesa Gesù Cristo, a Jesucristo, mi viene quello di Léon me Blois: viene aquella frase de Léon Blois: chi non prega il Signore prega al diavolo. quien no Quando predica non al si Señor confessa Jesucristo, predica al si diablo. confessa la Cuando no mondanità del Jesucristo se predica la mundanità mundanidad del diablo, del demonio. la mundanidad del demonio. Camminare, Caminar, edificare, costruire, edificar, construir, confessare. confesar, Ma amar. la cosa non è così facile. Y la cosa no es así de fácil, Perché no es simple. nel camminare, Porque en nel el caminar, en costruire, el construir, nel confessare, en el confesar, dalle volte en algunas ocasiones ci sono scosse, ci sono movimenti existen sacudidas, movimientos che non sono proprio i movimenti del cammino, que no son propios movimientos del camino, sono movimenti son movimientos che ci tirano indietro. que nos tiran para atrás, que nos jalan para atrás. Questo Vangelo prosegue Este evangelio sigue con una situazione speciale. con una Lo situación stesso especial. Pietro, El mismo Pedro che ha confessato que ha confesado a Gesù Cristo, Jesucristo le disse: sì, tu sei Cristo,
Le dice, sí, tú eres il el figlio Cristo, del Dio vivo. el Hijo de Dios vivo. Io ti seguo, Y yo te sigo. ma non parliamo di croce. Pero no hablemos de la cruz. Questo non c'entra. Esto no entra. Te seguo Te sigo con altre possibilità. con otras Senza la posibilidades, croce. sin la cruz. E quando camminiamo senza la croce, Y cuando caminamos sin la cruz, quando edifichiamo cuando senza la edificamos croce sin la cruz, e quando confessiamo un Cristo senza croce, y cuando confesamos un Cristo sin la cruz, non siamo discepoli del Signore. no somos discípulos del Señor. Siamo mondani, Somos mundanos, siamo vescovi, preti, somos cardinali, obispos, sacerdotes, pape, tutti, cardenales, papas, ma non discepoli del Signore. pero no discípulos del Señor. Io vorrei che tutti noi, Quisiera que todos nosotros, dopo questi giorni di grazia, después de estos días de gracia, abbiamo il coraggio, proprio il tengamos coraggio el valor, di camminare verdaderamente el valor presenza del de caminar Signore, en presencia del Señor, con la croce del Signore, con la cruz del Señor, di edificare la Chiesa de edificar a la iglesia sul sangue del Signore sobre la che è sangre versato del sulla Señor croce, que está derramado sobre la cruz, di confessare y de confesar l'unica gloria, la única gloria, Cristo crocifisso. Jesucristo E crucificado. così la Chiesa andrà avanti. Y entonces la iglesia avanzará adelante. Io ci auguro a tutti noi Yo deseo para todos lo nosotros Spirito Santo, que el Espíritu Santo, per la preghiera della Madonna, por la oración de la Madre, nuestra Madre, la ci Virgen, conceda nos questa conceda grazia. esta gracia. Camminare, Caminar, edificare, confesar a Jesucristo crocifisso. crucificado. Così sia. Que así sea. Gracias, Juan María, por acercarnos a este material tan rico, ¿no? La verdad que lo conocíamos, pero verlo de nuevo nos vino bien a todos, porque nos refresca a nosotros, sacerdotes, esta premisa, ¿no? No más de 7 minutos. Entre 7 y 8, 9, 10, sí. Vamos a ponernos un pequeño margen. Exacto. Con respecto al contenido, porque estábamos hablando de la actitud de la homilía, ¿no? ¿Cómo me dirijo? Porque es muy importante a veces cómo decimos las cosas, pero también es muy importante qué decimos, porque igual lo decís con mucha calidez, mucha cordialidad, pero si no tenés nada para decir, también pasa que la gente se empieza a aburrir. Y cuando hablamos sobre el contenido de la homilía, la palabra homilía quiere decir una reflexión paternal, amical, maternal, la que agrega el Papa, ¿no? No es una clase, no es una exégesis del texto, no es un momento en donde el sacerdote muestra su erudición, sino que nos acerca la palabra de Dios del texto bíblico proclamado, nos acerca la palabra de Dios que emerge del texto, y eso hace que nuestro corazón arda y se despierte nuestra fe. Como decían los discípulos de Emaús, ¿no? Y Jesús les hablaba con su palabra, la palabra de Dios viva, y decían, ¿no nos ardía el corazón mientras nos hablaba? Por eso, ni doctrinarismos ni moralismos, aunque sí, por supuesto, después habrá que llevar esa palabra a la fundamentación doctrinal y también a la acción moral, ¿no? Juan. Me parece muy lindo cuando el Papa dice que justamente en la homilía la verdad va de la belleza, va de mano de la belleza y del bien, ¿no? Esto realmente es muy lindo, porque el sacerdote tiene que hacer el esfuerzo por tratar de comunicar y comunicar bien. Incluso el Papa dice, no ideas sueltas, sino que tiene que haber una introducción, un mensaje y una conclusión. Y después el Papa un poquitito más adelante habla de la necesidad de que haya imágenes, ¿no? Que haya un mensaje claro, en fin. Con respecto a las imágenes, yo me acuerdo cuando era chico en catequesis, ¿no? La catequista nos traía unas ilustraciones. Sí. ¿Viste? Cuando hablas con conceptos, a veces los conceptos se vuelven como muy áridos, pero terminado de presentar el concepto, uno dice, bueno, por ejemplo, y te muestra, te ilustra con un ejemplo. Y cuando uno dice, ahora entiendo lo que me están diciendo, porque lo veo. Siempre recurrir, ¿no? A las imágenes, a las situaciones que ilustran, ¿no? Eso ayuda a que el concepto se entienda mejor. Los conceptos tienen que ser claros, pero tienen que estar bien ejemplificados, porque si no, dice, el sacerdote predicó muy bien, pero se quedó allá arriba. ¿Cómo lo bajamos después a nuestra vida? Sí, eso que la persona pueda llevarse a su casa algo bien puntual, ¿no? Algo para vivirlo en la práctica.
Y por eso hay que prepararlo. Es verdad, el sacerdote deja un espacio al Espíritu Santo, pero tampoco, en fin, pretender que todo haga el Espíritu Santo. Nosotros preparemos. Y es justamente el punto tercero, la predicación, o sea, la preparación de la predicación, que va del número 145 a 159. El primero de los números dice que la preparación de la predicación, que hay que dedicarle tiempo, estudio, oración, reflexión y creatividad pastoral. Un predicador que no prepara no es espiritual, es deshonesto e irresponsable con los dones que ha recibido. Fuerte y claro. Muy fuerte. También nos dice que tenemos que rendir verdadero culto a la verdad, por eso el primer paso será invocar al Espíritu Santo, prestar atención al texto bíblico, por eso se ha de comprender el mensaje, qué es lo que quiere decir, el significado de las palabras, y también dice el Papa que esto es muy claro, dice, si un texto fue escrito para consolar, no debería ser utilizado para corregir errores. Si fue escrito para exhortar, no debería ser utilizado para adoctrinar. Si fue escrito para enseñar algo sobre Dios, no debería ser utilizado para explicar diversas opiniones teológicas. Si fue escrito para motivar la alabanza o la tarea misionera, no lo utilicemos para informar acerca de las últimas noticias. Qué claro que es el Papa, ¿no? Cómo distingue los géneros literarios dentro del texto. Cuando uno se acerca al texto de la Sagrada Escritura, cuando uno aborda de alguna manera el Evangelio, tiene que pensar que el autor sagrado, Mateo, Lucas, etcétera, cuando ellos escribían ese texto tenían una intencionalidad. Y la intencionalidad no era dar una gran clase, sino dar primero un testimonio de lo que ellos habían vivido, relatarnos a nosotros cómo había sido su contacto con Jesús, qué cosas decía Jesús, cómo vivía Jesús las cosas que decía y cuál era la misión fundamental y la obra salvadora. Entonces, ¿qué podemos decir de los evangelios? Son como catequesis. Uh-huh. La homilía, ¿sabes que la homilía es parte de la catequesis? Por supuesto. Continúa la catequesis. La prolonga de alguna manera, o la antecede, porque una buena homilía te lleva a querer conocer más de Jesús. Claro que sí. Y por eso también nos recomienda el Papa a los sacerdotes que no dejemos de poner en sintonía ese Evangelio con el mensaje de toda la Biblia, ¿no? Toda la Biblia. El punto siguiente es la personalización de la palabra. Y el Papa dice que el predicador debe tener gran familiaridad con la palabra de Dios. Por eso primero tendrá que meditarla. O sea, primero hay que escuchar al Señor y después predicar. Invita a poner fervor en esa predicación y también a que nosotros vivamos eso que predicamos. Y el Papa nos recuerda aquella cita de San Mateo, ¿no? De aquellos que cargan pesadas peso en los demás, ¿no? Y ellos son incapaces de llevarlo. Eso decía Jesús de los fariseos de aquella época. Bueno, nosotros, los sacerdotes, al predicar, los primeros que nos tenemos que aplicar esa enseñanza es a nuestra vida. Es hacer pasar por nosotros la palabra de Dios. ¿Qué significa hacer pasar por nosotros? No es un conocimiento externo, no es una verdad, digamos, que anda dando vueltas en la estratosfera, sino que nosotros primero, los predicadores, y ustedes también como evangelizadores, porque podemos hacer una clara analogía, ¿no?, entre la predicación y la evangelización. Todos estamos comprometidos en una misma dimensión de llevar la palabra de Dios. Primero, entonces, ponerse en contacto con la palabra y hacerla pasar por uno. ¿Qué significa? Es leerla, incorporarla, asumirla y después vivirla, ¿no? Exactamente. Al engrano seguido, el Papa habla de lectura espiritual y nos habla de Lectio Divina. Cote, ¿qué es la Lectio Divina? Bueno, justamente, mirá, tengo aquí, les muestro a todos ustedes un ejemplar recién salito de imprenta, se llama, es buenísimo, Pequeño Manual de la Lectio Divina. Un pequeño manual, como para que vos sepas qué es y cómo se hace. Lo editó la Conferencia Episcopal Argentina, el equipo de animación bíblica de la Pastoral, y nos lo acercan para que nosotros les compartamos a ustedes lo que es la Lectio Divina. Lectio Divina es la lectura de la palabra de Dios en un contexto de meditación. Y tiene varios pasos, es como un método, para que vos no te pierdas. Primero se lee la palabra, después que se lee, pero no se lee así como algo rapidito, sino que se lee de modo proclamativo, digamos. O sea, uno la pronuncia, la anuncia, la proclama. Después de leerla, se hace unas preguntas. ¿Qué dijo el texto? Entonces ahí, bueno, uno en forma personal o en grupo, se trata de analizar y
se destacan o se subrayan o se extraen las 3, 4 ideas de lo que dice el texto. Por ejemplo, no sé, la pesca milagrosa. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una pesca. ¿Qué dice el texto? Segundo, cuando vos ya conocés el texto y sabés lo que dice, te haces una segunda pregunta, es ¿qué me dice el texto? Porque la pesca milagrosa, seguramente si vos la lees en tu contexto personal, te dice algo. Y si yo la leo, a mí me dirá otra. Y si vos la lees, la misma pesca milagrosa seguramente te va a develar cosas tuyas nuevas que el Señor te quiere comunicar. ¿Qué dice el texto? Primer paso. ¿Qué me dice el texto? Segundo paso. Pero hay un tercer paso, que es ¿qué le digo al texto? Sí. O sea, esto es un diálogo. La palabra de Dios, Dios que habla, cuando una persona te habla con su palabra, te impacta en tu corazón. Acá decimos que arde tu corazón. Y entonces, ¿qué hace? Te provoca la respuesta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué le digo al texto? Además, porque la palabra también está la palabra con mayúscula, que es el verbo y que es el Señor, ¿no? ¿Cuál es mi respuesta al Señor que me habla a través de esa? Y finalizando el ciclo de la lección divina es oro la palabra, la oro, hago una alabanza, una acción de gracias, una súplica, una rogativa, la oro, rezarla orantemente, la medito y la oro. Y después de orarla, la llevo a la práctica. Y después la difundo. Bien. Así que, mira, 5 pasos, ¿no? Excelente. Ahí la tenemos en el manual. Bueno, en ese mismo sentido, el Papa nos dice que es muy bueno preguntarse lo siguiente: Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida en este mensaje o con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Por qué no me interesa? O bien, ¿qué me agrada? ¿Qué me estimula esta palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me atrae? O sea, que meditar el texto. Por eso a los fieles también es sumamente está muy recomendado que lleven a la oración el texto del domingo. Antes, por ejemplo, de la misa, si uno tiene, y si no, después se lleva el papelito con el domingo, y allí en casa, aprovechando la homilía del sacerdote, después vuelve a leer y a meditar aquella palabra de Dios. Finalmente el Papa nos dice que la palabra de Dios se lee siempre en un contexto. Él lo va a decir con una frase que es muy, muy conocida: con un oído puesto en el Evangelio y con un oído puesto en el pueblo. O sea, no leemos el texto como una novela ocasional de algo que ocurre en algún lugar del mundo, sino que leemos esta palabra de Dios aquí y ahora. Siempre el aquí y ahora al texto le da mucha vitalidad, porque el aquí y ahora asume el contexto en el que se lee. No es una palabra que fue dicha hace 2000 años, un relato histórico. No, tiene la actualidad. Por eso se lee la palabra con un oído puesto, por supuesto, en el Evangelio, donde va a brotar, ¿no?, esa sabiduría de Dios, pero con un oído del pueblo, donde Dios también se expresa en la historia del pueblo de Dios peregrino hacia la salvación. Muy bien, y también tiene un título el Papa que se llama Recursos Pedagógicos, ¿no? Entonces, donde nos dice que los sacerdotes debemos ofrecer a los demás algo de calidad, algo de calidad. Aquí es cuando cita la Sagrada Escritura, el libro de Sirachide, dice: di mucho en pocas palabras. Muy sabio. También nos dice aquello que habíamos anunciado anteriormente, de usar ejemplos e imágenes. Una buena homilía debe contener una idea, un sentimiento y una imagen. Y decía Pablo VI, cita el Papa Francisco, que los fieles esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella, con tal que sea sencilla, clara, discreta, acomodada. Hay muchas formas de acercarse a la palabra de Dios. Una es la lectura espontánea. Uno se pone frente al texto, lo lee y lo asimila, lo medita. Pero también, dice el Papa, podemos utilizar recursos, ¿no? Un recurso no es lo mismo hacer un pozo con una pala, que es un recurso, que hacer un pozo con la mano. Capaz que con la mano lo llegás a hacer, pero terminás con los dedos dañados y seguramente el pozo no va a ser muy profundo. A veces la herramienta, el recurso, te soluciona o te facilita. Entonces hay recursos de profundización de la palabra de Dios. Uno puede buscar alguna lectura exegética, uno puede buscar algún comentario bíblico. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, bueno, eso lo leemos todos los días, nosotros sacerdotes, leemos a los padres en nuestras oraciones de la mañana. Y siempre tenemos ahí, ¿no?, una mirada sobre el texto bíblico que nos ayuda a profundizar, sobre todo como fue en los orígenes la mirada de los primeros cristianos.
Los recursos pueden servir para amplificar la palabra de Dios, pueden servir para profundizar la palabra de Dios, pueden servir para actualizar en concreto, en la vida de todos los días, la palabra de Dios. No tengamos miedo a que la palabra de Dios dialogue con otras ciencias. Exactamente. Hay ciencias humanas que nos prestan su ayuda, son un recurso. Y, por ejemplo, una lectura pedagógica de la palabra de Dios también nos asiste a que podamos nosotros ir penetrando más y más el misterio en un itinerario. Porque una vez, si no, va la palabra de Dios, hoy toma un tema, otro día toma otro tema, pero todo suelto, ¿no? También se puede leer la palabra de Dios en un itinerario pedagógico que te ayude a hacer sistemáticamente una profundización y un estudio de la misma palabra. Yo cuando era chico, a los 15 años, 16 años, me había propuesto aprenderme el Evangelio de memoria. No sé, esas cosas que, no sé, seguramente la idea no sería mía, era de alguien que... De alguno que, sí, porque nos regalaron un Evangelio en el grupo de confirmación. Y bueno, yo estaba de lo más encariñado con mi Evangelio y lo tenía en la mesita de luz. Qué bueno. Y leía todos los días un pedacito, ¿no? Qué bueno. Y mi propósito era aprendérmelo de memoria. Hoy, de ese hecho, han pasado 40 años. ¿Y lo aprendiste? Y creo que me lo sé bastante de memoria. Qué bueno, muy bueno. La vida me ayudó también a leerlo todos los días y a poder asimilarlo. Y saberlo de memoria, ¿saben por qué me gusta? Porque me gustaba, en ese momento lo pensé así, poder responder a cosas de la vida con palabra de Dios. Qué sabio, ¿eh? Muy bien, Cote. Me lo regaló el catequista de aquel momento, eso, bueno. no es tributo mío. Bueno, y justamente entramos en el último punto y ya terminamos el programa. Sí, porque es el 159 que nos dice otra característica es el lenguaje positivo, que es lo que hemos estado hablando en este momento. Y así conseguimos terminar este tercer capítulo de este documento. Y Dios mediante, el próximo programa comenzamos con el cuarto y último capítulo de la Evangelii Gaudium. ¿Querés despedirnos en parte de... Solamente decirles esto, miren, tuve oportunidad de participar en distintas actividades en estos últimos tiempos, en un encuentro internacional, en un encuentro regional, latinoamericano, en un encuentro nacional y en un encuentro local, diocesano. En todos lados, de una u otra manera, aparecía el texto que estamos nosotros comentando con Juan María, ¿no? La Evangelii Gaudium. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que el Papa ha hablado con sabiduría y el Espíritu nos está hablando en todos los ámbitos a que la conozcamos y la difundamos, que la comprendamos y la llevemos a la vida. Gracias, Cote. Gracias a ustedes.